en esta tertulia de lunes 14 de abril de 2025. Estamos con Gloria Robaina, Patricia González, Miguel Bresner y Gonzalo Baroni. Vamos al segundo tema que tenemos para conversar hoy. La política me enseñó que el concepto de eficiencia es absolutamente secundario respecto a la tarea de gobierno. La frase es de Pablo Bartol, quien luego de 2 décadas trabajando con la Fundación Los Pinos en Casaballe fue nombrado ministro de Desarrollo Social al comienzo del gobierno de Luis Lacalle Pou. Poco más de un año después, Bartol fue removido por el mandatario y volvió al trabajo social en un organismo internacional y al frente de la Fundación Piso Digno. En entrevista publicada el fin de semana en El Observador, Bartol reconoce que le gustaría volver a la política, pero agrega que sufrió como un animal en su periodo en el gobierno. Y explica cómo se diferencia el sector público del privado. Señala que en una organización podés ir para adelante como un tren, pero que en la política tenés que convencer a mucha más gente. Personas que a vos te parece que no tienen gran relevancia en la estructura, terminan teniendo una incidencia enorme, dijo. Dice Bartol, por ejemplo, en la nota, escuchar 2 horas a un diputado a veces era mucho más importante que una reunión ejecutiva donde estabas decidiendo exactamente cómo ibas a hacer una transferencia monetaria que iba a incidir en cientos de miles de personas y que iban a generar más justicia en cómo se distribuyen los recursos. Bartol también comentó que aprendió que la confianza política tiene un valor muy superior a la razonabilidad de lo que la persona está diciendo. Al respecto, confiesa que cometió un error al no haber tomado en cuenta ese factor desde el principio, no haber buscado más apoyos políticos, no haberlos hecho parte del proceso de decisión, agrega. Culmina su razonamiento diciendo que alguna lógica tiene esa manera de trabajar porque ese político tiene que estar convencido, dado que luego tendrá que él mismo convencer a otras personas. Si no está convencido, no lo va a defender. Punto, dice Bartol. A ver, ustedes que han trabajado en política desde distintos lugares, más ejecutivo, desde el legislativo, bueno, ¿cómo ven estas reflexiones de Pablo Bartol sobre el cómo se hace política, ¿no? A ver, ¿quién quiere arrancar? Pata, dale, te veo con ganas. Pata, tenía ganas, sí. A mí me encanta esta conversación, me parece maravillosa porque en esto de enaltecer la actividad política, yo creo que la gente subestima lo que implica hacer política y el aprendizaje propio de la política. Es verdad que es algo que no aprendes en una maestría ni en una carrera, digo yo esto siempre a los politólogos, que no tiene nada que ver ser politólogo y ser político, no hay ninguna habilidad de las que te da la ciencia política que te permita ser un mejor político, pero hacer política es una cosa distinta a gestionar el Estado concretamente, o las habilidades para la gestión del Estado. Quiero decir esto porque me parece interesante la discusión sobre, por ejemplo, a mí me gusta mucho la política pública, el estudio de la política pública y la construcción del problema público, ¿no? Cómo se constituye y se construye un problema público que hay que resolver, y entonces quiénes son los actores que intervienen en resolver y cómo se resuelve y cómo se implementa dentro de la burocracia del Estado. Todo ese estudio de cómo se llevan adelante los programas tienen una diferencia central con cómo podría hacer eso uno desde una organización social, que es que en la política pública uno tiene que generar un proceso de acción política, que quiere decir es convencer a otro de que lo que está haciendo tiene sentido, ¿no? Y lograr tener un acuerdo y un respaldo político para eso. Eso es el arte de la política. O sea, eso es lo que convierte a la política en un arte. ¿Qué digo con esto? Que hay algo que es artesanal, que hay unas habilidades personales que vos tenés que tener, que no se estudian en ningún lado, que se aprenden haciendo política, y que hay gente que tiene muchas otras habilidades y no tiene la habilidad de la política, y tiene muchas dificultades para la habilidad de la política. Digo, estoy muy mala lo que entiendo, pero de verdad lo pienso. No, está bien. Pienso además que a veces también se subestima muchísimo esa habilidad, ¿no? Y gente que viene con muchos otros saberes a un espacio político dura muy poco tiempo, porque ahí el saber concreto del movimiento de la política te da un nivel de conocimiento importante. Pongo el ejemplo de cómo lográs conectar con la gente y hablar con la gente que es beneficiaria de la política. El fundamento de la política pública es que los beneficiarios tienen que estar de alguna manera de acuerdo con lo que vos estás planteando. O sea, y eso es representar, porque si no lo que vos haces no funciona. Entonces, esto no es una empresa.
Eso me parece muy bien y me alegra que alguien del Partido Nacional, de esos que, digo, no del Partido Nacional en general, de los que vienen a decir, bueno, no, porque acá el problema es la eficiencia, que hay que... Bueno, que se den cuenta que la eficiencia es importante, que medir es importante, pero que lo que determina tu capacidad política o no es tu capacidad política, y que la capacidad política importa. Y en esto que decía sobre la confianza y la razonabilidad, yo no voy a contraponer eso. Lo que digo es que, por supuesto, que la confianza es importante, y en esto voy a volver a una discusión que he tenido eternamente, que tu base ideológica también es importante, que lo que vos pensás en el fondo y cómo vos te movés o cómo se mueven los otros y saber eso también es importante. Entonces hay un montón de saberes y de conocimientos artesanales de la política que hacen a tu capacidad o no. Y lo último cierro, porque traigo el caso de Talvi también, que me parece un caso emblemático en el Uruguay, ¿no? De un tipo que venía como con mucho conocimiento, con mucho saber, con retórica, como que parecía que traía todo, pero, ¿no? Como Ícaro, pasó, ¿no? Se fue muy rápido, porque ¿qué pasa también ahí? Las luces tienen implicancia, el espacio público tiene implicancia, el espacio público desde la política tiene implicancia, que la gente te conozca tiene implicancia. Entonces, hay que ser, hay que constituirse como un sujeto en particular que banca, que la gente te hable en la calle, que te diga cosas buenas, cosas malas, que todo el mundo opine sobre algo, que a la vez tengas que negociar, que a la vez la gente te reclame cosas. Hay una cierta presión sobre la que hay que aprender a vivir, que creo que los que llegan muy rápido se van así de rápido también. A ver, ¿cómo ven lo que decía Patá? A ver, técnicamente nadie que ocupa un cargo político llega por currículum. Partamos de esa base. Entonces, si no llega por currículum, llega por un proceso de decisiones, acumulación, juntar votos o lo que sea, que implica eso. O sea, que otros, como el caso de Pablo particularmente, o varios más, son muy técnicos y tengan un gran currículum y hayan llegado, es porque alguien que sí hizo todo el proceso político de juntar votos, convencer gente, tener sus redes en el territorio y demás, tiene el suficiente poder o adquirió la suficiente masa política para decir, pongo a estas personas. O sea, partamos de esa base que yo no creo que buena parte del Partido Nacional piense que la eficiencia es algo así. Sí creo de que hay muchas ineficiencias en el Estado y que creo que los tiempos políticos cansan. Cansan para un lado y para el otro, porque ni es todo eficiencia ni es todo esperar que pase la carroza. Porque también, cuando uno ve que pasan los días, pasan los plazos, y bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y cuándo viene la ley? No, todavía seguimos negociando. No, hay que convocar. No, que el diálogo. No, que nos... No, hay que seguir avanzando, hay que seguir trabajando. Y además, lo que a mí me termina molestando no es la eficiencia en los tiempos, sino sobre todo la eficiencia a veces en el gasto. Cuando pagamos, el Estado paga mal y paga dos veces, casi siempre y en casi todos los lados, y por eso cada vez de un lado y del otro, cuando se ha querido poner organismos eficientes, pongo el caso de Ceibal, que está Miguel, y lo pincho un poquito para que él hable, o tantos otros, terminás bajo un eje público-privado para comprar rápido, para tomar decisiones que de pronto no bajen tan rápido por el radar de la auditoría y todas estas cosas, que después sí termina todo auditado y es transparente. Pero podés comprar a precio de mercado, podés negociar montos de dinero que no termina así. Pongo un ejemplo bien claro. Cada gasto, desde los 5.000 pesos, 1.000 pesos, 100 pesos, o 4 millones de pesos, o lo que sea, había un señor, o una señora, no importa, de la Contaduría General de la Nación en los ministerios, que tiene un contador delegado cada uno, que te pregunta, como que fuera un extraterrestre, que está bien, lo digo en el concepto puro de la expresión, ¿y por qué vas a gastar estos 5.000 pesos en no sé qué? Entonces vos transparentemente explicás, bueno, no, mirá, por esto, tal cosa y no sé qué. Ah, bueno, y al año siguiente haces el mismo gasto, repetís lo mismo y te pregunta lo mismo. ¿Y por qué? No sé qué. Y de repente demorás 10 días en explicarle a un señor de que hay que comprar lamparitas para las escuelas. No, ¿y por qué las compraste en la licitación tal y no en la licitación? Porque está acá, hay una comisión. Entonces, yo creo que hay una discusión que es política, que lo dice Pablo ahí, que hay que tener como un respaldo y hay que tener... hay que realmente, construir las hay que construir que uno precisa. Y que es el secreto menos guardado que nosotros tenemos, que todo el mundo tiene los teléfonos de los políticos, todo el mundo se encuentra un político en el supermercado, todo el mundo puede agarrar y decirle cosas, como decía Pata, o sea, te lo cruzás por la calle y te la bancás, pero por otro lado, el Estado tiene ineficiencias que son lamentables en lo económico y en lo temporal. A ver, Miguel, dale. Separemos el tanto. Las empresas son una cosa y la política es otra cosa. Y todos los que creen que entrar en la política con mentalidad de empresa va a resolver todo es mentira. Ahora, eso no quita de que
para estar en el Estado hay que tener liderazgo. No quita que el liderazgo de cualquier manera hay que hablar con la gente y convencerla. Nadie se lleva por delante a los demás y cree que va a poder hacer, porque eso no existe. No existe en el mundo privado, tampoco puede existir en algún tipo de organización. En una empresa privada difícilmente alguien puede, una empresa con 30.000 empleados puede agarrar y pasar por arriba sin convencer, sin hacer una cantidad de cosas. Lo que sí creo es que los que están en el Estado, los que están en la política, tienen que entender de gestión. No puede ser que no entiendan de gestión, porque hay una pila de trabas de las que Gonzalo dijo algunas, que no tienen por qué existir. Primero, en Ceibal el método de compra es aplicar el TOCAF con muy poca variedad. ¿Por qué? Porque no queríamos tener lío. Ahora, yo entré al LATU, y el LATU, que es una buena organización, pregunté por qué demoramos tanto en dar los resultados de los análisis. Y dice, no, ¿cuánto es el tema técnico para esto? Y al final se convergió a eso. A mí no me pueden explicar por qué una organización de pública, cuando llama a una licitación, tiene que demorar 6 meses. La intendencia, otras, no existe. Lo que pasa es que el que dirige no pone las reglas y se la termina poniendo un sistema que lo empeora. Pero no hay razón para que una licitación demore 6 meses. No hay, o sea, hoy en día hay muchos mecanismos ya desde varios gobiernos de la unidad de compra, una cantidad de cosas mucho más transparentes. Pero el Estado tiene que saber gestionar. La gente que ocupa cargo público tiene que saber gestionar. Si no sabe gestionar y solo sabe de política, va a depender de otro para la gestión, y ahí sí también vamos a tener problemas. Y la mayoría de los casos que hemos tenido de líos es porque pusieron gente que no sabía gestionar a los cargos. De acuerdo. Y en el ministerio es un poquitito más fácil, pero en las empresas públicas, en la educación pública, en otra cantidad de lugares, muchos de los servicios descentralizados, no puede ser que gente ocupe lugares que en su vida dirigió nada. O sea, yo digo siempre, alguien que en su vida dirigió no puede estar dirigiendo una organización de miles de funcionarios. Entonces, no le echemos la culpa al Estado, también le echemos la culpa en cómo elegimos a los que van a cumplir ciertos roles. Puedo hablar horas de esto, porque estuve 15 años y conozco de los 15 años y de los últimos 5 también. Las organizaciones que han fallado en estos últimos 5 años es porque la gente que estaba arriba no lo sabía dirigir. En muchos casos, no porque el presidente quería que pase otra cosa. No, y ese es un tema grave, porque hay que saber de gestión. Es tan importante la gestión como la política, como las ideas. Obviamente la política tiene que mandar, eso no hay ninguna discusión. Pero la gestión no puede estar desconocida. Está bien interesante la discusión, ¿eh? A ver cómo Sí. se da ese mix y esa combinación de factores. A ver, Gloria. Bueno, yo lo que creo es que hay un montón de personas que no saben de gestión y están hoy ocupando cargos. O sea que sin duda hay que saber de gestión, sin duda hay que saber de negociaciones políticas, como decía Patricia, sin duda hay que saber cómo te metes en un, digamos, en un ámbito donde vas a tener que lidiar con una cantidad de mecanismos y de personas. O sea, a mí hasta me daba como cierta lástima, porque digo, Pablo confiesa que él creyó de alguna forma qué diferente ha sido lo que podía hacer en el ministerio, en el Mides, que lo que hacía en las ONG, pero es totalmente incomparable decidir una política o tomar decisiones de gestión públicas de lo que se trabaja o cómo te manejas en una ONG o en una empresa particular. Yo creo que aquí está también esta cuestión de una cosa es el Estado y sus lógicas de funcionamiento, otra cosa son los ámbitos más privados, como como son las organizaciones no gubernamentales o como son las empresas. Entonces, en ese sentido, claro, yo creo que él de alguna manera se sintió que porque su capacidad de relacionamiento con la gente que iba a ser la beneficiaria del Mides era muy buena. Digo, él estaba instalado ahí, propuso instalar el día que el presidente le dice que va a dejar el cargo, él iba con toda la ilusión de que tenía resuelto cómo se podía mudar el ministerio al barrio donde él estaba trabajando. Entonces,
digo, son cuestiones que, claro, hay como cierta inocencia de gente que accede a los cargos políticos y con mucho respeto también, creyendo que va a cumplir una función social, una función que le permita desarrollar cosas que tienen que ver con sus valores, que tienen que ver con lo que quiere de justicia para una sociedad, y más en un ministerio como el MIDES. Entonces, digo, yo creo que es ese testimonio, y vuelvo a decir, la gestión pública, digo, no solo los que duran poco tiempo, digo, acá tenemos desastres, digo, no digo este gobierno, no, me estoy refiriendo a lo que es el ejercicio de la gestión pública a lo largo de los años. Así que bueno, y bueno, después hay otras cosas. Quiero agregar un eje a esta discusión con miedo a simplificar. Yo creo que siempre dame a los que caen con esta ilusión, como Pablo Bartol o tantos más de todos los partidos políticos que son captados de la sociedad civil y que se suman a hacer política. Totalmente y de que acuerdo. no sepan sobre el arte de la política, como bien decía Pata, el arte de la gestión, como decía Miguel. Dame esos, y no los políticos que no saben ni un gramo de gestión y se creen que saben un montón de cosas y terminan en desastres que son mucho más graves que las equivocaciones que vienen de las ilusiones de hacer política que de los políticos que vienen con ilusión. No, es muy linda totalmente. la ilusión. De acuerdo. Muy romántica, muy linda la ilusión, Totalmente de acuerdo. Ahora, Pero porque me parece que- espera, porque creo que hay una cosa que él dijo que está, digo, yo también me gusta esa gente, y hoy cuando decía lo de la ministra Cairo, uno la ve en la expresión, la entrevista que le hizo El País ayer estaba, digo, era muy interesante en esto de alguien que viene con conocimiento y con vocación auténtica a desarrollar su función política. Entonces, una cosa es eso, pero digamos, ¿cuántos de los cargos se dan para gente que quedó sin cargo o que no fueron elegidos porque sus listas no ganaron? Entonces digo, ahí tenemos un montón de gente No, bueno, yo que me gustaría llega... ordenar alguna cosa porque estamos hablando de niveles ministeriales. Digo porque No solo. No, está bueno. Yo te quiero decir, Bartol está hablando de él en su experiencia como ministro y me parece que para tratar de aprender sobre cómo llegar y yo qué sé, hay millones de otros cargos porque también hay un dilema entre hay que tener experiencia en gestión pública, bueno, pero no es que vos estudiás una maestría en gestión pública y tenés experiencia en gestión pública, tenés que aprendés a la gestión en la gestión, capaz que tenemos que pensar en no poner gente que esté empezando a aprender de la gestión en cargos ministeriales. Eso puede ser una buena decisión política, ¿no? Decir, bueno, algo de aprendizaje tenés que tener sobre cómo funciona el Estado. Yo creo que ahí hay una discusión re interesante de lo que traía Miguel y traía también Gonzalo sobre la transparencia y la eficiencia en el gasto, sobre las modalidades del TOCAF y cómo se previene la corrupción. Es decir, bueno, si vos tenés, voy a simplificar mucho esta discusión, entre organismos muy flexibles que permiten, hablo de otros países y otros estados como los modelos, ¿no? Que permiten que vos tengas gastos más eficientes, con gastos directos, donde justificás menos, no digo no justificás, no tiene un mecanismo más flexible, pero después si un gasto está desviado vas en cana, ¿no? Como la prisión es el punto del uso del fondo público. Nosotros tenemos un sistema totalmente inverso que tiene mucha dificultad, que es, te previene de todo, o sea, nunca vas a poder comprar una taza de café con fondo del Estado adentro de los organismos de la burocracia jerárquica, pero todo lleva mucho tiempo, porque comprar una jarra eléctrica puede ser una odisea histórica, ¿no? Creo que todos los que hemos trabajado en el Estado sabemos que las compras chicas son las compras más difíciles de hacer, pero también es cierto que, bueno, cómo se hacen las compras para que no sean tus amigos, o sea, hay una lógica en eso también que tiene que ver con la prevención del gasto que nosotros podemos discutir y que se puede mejorar, y yo comparto con Miguel que para mí tiene que haber personas dedicadas a mejorar procesos, ¿no? Como mejoramiento de procedimiento, como funciona en la ingeniería, tiene que haber mejoramiento de proceso y eso podría pasar en la mayor parte del Estado. Pero está claro que Bartol en la entrevista no va por ese lado, ¿no? No. Él habla de construir mayorías de No, y hay convencimiento. una última cosa, porque hay Claro, toda pero, esta discusión un momento, de pero Max va, Weber, a ver. que era un filósofo. Pará, porque creo Bartol, que... Sí. pero no, Cita, con todo el respeto y cariño que le tengo a Bartol siente una frustración. Él dirigía antes de Somar eso Los Pinos, que él era el que hacía y deshacía todo en una organización determinada. Y ese formato de esa eficiencia que él tenía en Los Pinos, seguro que no la puede tener en un ministerio del tamaño como el MIDES. O sea que... No, y está bien que no maneje un ministerio con la discrecionalidad de una organización.
Claro, es demasiado ingenuo el planteo de Barton. Claro que le gustaría, pero el MIDE fue construido de una determinada manera y hay que entenderlo como es si querés transformarlo. Ahora, si vos vas y pones 180 kilómetros por hora, te vas a hacer... y no hablas con nadie, vas a golpearte contra la primer pared. No, pero esa ¿puedo es sumar la una falta cosita? de política. Romy, Pero esa es la solo un parte razonamiento en política esto que que no- decía de lo de Weber sobre Pero- la política y el científico y la política como vocación y la política como responsabilidad. Hay toda una discusión en eso, histórica, entre la vocación de la política, lo que decía Gonzalo, bueno, la gente que hace política de forma vocacional, que creo que todos los que estamos en la política tenemos una sensación de servicio público y todo eso, y la gestión del Estado, que yo un poco siento que esa discusión termina quedando muy pegada. Es decir, bueno, la gente te pregunta, ¿vos no sos político si no estás en el gobierno? No, me parece que son dos cosas distintas, ser política y gestionar el Estado, ¿no? Ser político es una cosa y gobernar el Estado es otra cosa. Entonces, deberíamos poder decir, bueno, hay un montón de políticos que no tienen condiciones para gestionar el Estado bien. Hay un montón de personas que gestionan el Estado que no son políticos. O sea, que no que tienen pensamiento como que se pone en pillo en la política pública, tenés pensamiento de darte cuenta con quién tenés que hablar y quién no y cómo hacer los procedimientos porque sabés manejarte dentro de la maquinaria, pero no te dedicás a la política. Entonces, me parece que no es tan... Como que también estamos en una linealidad de que, y esta es la lógica de la partidocracia uruguaya, de que tenés el partido, después tenés la gestión del gobierno, y entonces en la gestión del gobierno ponés los cargos públicos ahí, entonces todos pasan a estar en el gobierno y todos son políticos del gobierno, y me parece que no todo el mundo puede hacer política desde el gobierno, porque no todo el mundo tiene las capacidades para hacerlo y porque además la política es otra cosa. O sea, creo que en líneas generales ser político es una cosa totalmente distinta que gestionar el gobierno. Hay una forma de gobernar que implica a tus habilidades políticas, ni hablar. Y que el mejor político gestiona mejor, yo creo que sí. ¿Solo eso? Pará. ¿Solo hay que ser un buen gestor? No. ¿Me explico como esa dualidad? Me parece ni que solo buen político ni solo buen gestor. Claro, pero depende de dónde te pongan en esto del jugador, juega bien en un determinado puesto, ¿no? O sea, bueno, no todos pueden ser. Para mí, Bartol podría ser un tipo como referente territorial en un partido toda la vida. Me encanta, como referente territorial, que la gente sabe las necesidades de la gente. ¿Son importantes los referentes de territorio? No hay partidos políticos sin referentes territoriales, por supuesto que son importantes en la estructura de los partidos. Ahora, en un ministerio gobernando gente, porque además vos sos el jefe de los recursos humanos del ministerio, o sea, tenés muchísimos miles de personas, tenés todo el país, no solamente Casaballe y Montevideo, ¿no? Ojo que no es solo ser inteligente e interesante. Voy a leer un fragmento ahí de la entrevista que muestra específicamente, ¿no?, parte de su aprendizaje. Dice él, decías, escuchando, ¿no?, otros actores políticos, decía, pero este no estudió nada. Y después va y me tranca. Eso era lo que le enojaba, ¿no? Pero de repente, después aprendí, esa persona, por su trayectoria, lo que dijera, supiera o no supiera, estuviera bien o estuviera mal, genera más confianza o tenía una historia de adhesión de gente que si lo dice fulano, lo tenemos que seguir, lo tenemos que apoyar. En cambio, a este otro que es nuevo, yo qué sé, vamos a ver, después te escucho un rato y vemos si te apoyo o no. La confianza política, ese concepto que también lo tuve que aprender con sufrimiento, tiene un valor muy superior a la razonabilidad de lo que la persona está diciendo. Y en otro pasaje dice, si se lo das como decisión tomada a esa persona que te lo frena, después te lo frena. Y alguna lógica Eso tiene. es el arte de la política. Y alguna lógica Fundamental. tiene, porque él tiene que estar convencido, porque después se dará vuelta y convencerá a mucha gente. Y si no está convencido, no lo va a defender. Punto. Claro, lo aprendió ahí. Yo creo que Y es una otra buena frase, entrevista, es una buena entrevista. Hay otra frase que es muy importante que él dice cuando dice, porque te perdés, no dice te perdés, pasás 2 horas escuchando a un legislador y no estás pudiendo hacer la gestión para lo que es la asignación de determinados recursos, además. O sea, él en su cabeza quería gestionar determinadas cosas. Esa frase es muy, muy clara, ¿no? No, yo creo que es una buena entrevista en el sentido de que me parece, porque yo sí creo, una cosa que me parece importante es que la mayor cantidad de gente tiene que poder acceder a la política. Porque ahí también hay un problema entre cuando la política se profesionaliza y vos tenés políticos profesionales, en esto del marco de la discusión, bueno, cómo las otras personas que no son profesionales de la política acceden a entender lo que vos estás planteando, por qué lo planteás y por qué lo haces de esa manera,
y el acceso a discutir con los políticos en tanto ciudadano. O sea, también hay una distancia ahí que es interesante analizar y que está bien que los puntos estén arriba de la mesa. Yo creo que hay gente súper interesante, lo que dice Gonzalo, de dónde cooptan los partidos. Bueno, cooptan en el mundo, en las universidades, en las organizaciones sociales, en las empresas. Yo preferiría que no cooptaran en las empresas, pero no en esto de... Son los lugares de donde cooptan los partidos. Bueno, esa discusión sobre cuáles son las habilidades que tenés que tener para ingresar a un partido político, en tanto un político que dirige la política pública, bueno, es una discusión interesante también. Me parece que está bueno que la gente conecte a pensar en eso. ¿Vas a agregar algo? Nunca más me voy a olvidar cuando me toca una convocatoria casi al principio de quinquenio. Perdón por la referencia personal, pero creo que es algo en lo que nos pinchaba Emiliano hace unos minutos, que decía, bueno, ustedes que estuvieron en la gestión, bueno, en distintos lados, pero la primera vez que me convocan, nos convocan como ministerio a la Comisión de Educación y Cultura, llegamos y bueno, y estuvimos 3 horas, era una convocatoria por algo muy menor, pero había que explicar algo, un proyecto y demás. Estuvimos 3 horas y media escuchando gente que hablaba a las actas, que los conozco bien y no me estoy quejando, pero gente que hablaba a las actas, porque después lo que hacía era, una vez que quedaba la versión taquigráfica de eso, lo enviaba a la junta departamental tal, o enviarlo a la asociación de jubilados de no sé qué, para decir que Juan Pérez dijo y defendió determinada postura. Y súper recibir esos correos. Claro, y yo me fui ahí y dije, no sé si estoy enojado o estoy contento. Y después de algún café, algún mate, alguna cosa, yo creo que el día que nos toque ir, la reflexión es esta, el día que nos toque ir a este tipo de comisiones y encontremos todos doctores, o todos sindicalistas, toda gente igual, homogénea, que está experta en el arte de la política o que está experta ahí, nuestra democracia va a dejar de funcionar. Entonces yo creo que lo lindo es tener gente representativa, gente más formada, gente menos formada, gente que sepa gestionar el Estado, gente que capaz hay que empujarlo un poquito porque no sepa gestionar el Estado, porque es el secreto menos escondido que tiene la democracia uruguaya, que no es ni gerencialista, ni es sindicalista, ni es... O sea, hay sindicales, hay versiones sindicales, hay versiones empresariales, hay gente que representa sectores religiosos, hay gente que representa sectores de la sociedad civil en general, hay gente que representa gente de a pie y que capaz le pidieron, che, dame una mano con esto. Y ahí entra un segundo escalón que es, bueno, lo importante no es que ahí esté el que más sepa, sino que sepa a quién llamar, acompañarse de quién, y de repente, claramente ninguno de los que estamos acá sabemos de todo y ni pretendemos saber todo porque sería muy aburrido. Pero sí tener el teléfono o estar acompañado de la persona que quizás sepa y nos acompañe en este proceso. Quiero un punto de eso, porque hay una cosa de la profesionalización de los partidos también, que el hecho de tener partidos sólidos hace que vos tengas profesionales de la política también. O sea, hay una profesionalización en la carrera de la política que no pasa en otros lugares donde es más fácil llegar, que cuando vos llegás por medio de partidos, que para estar en algún lugar tuviste que ya, o sea, para llegar a algo dentro de un partido, tenés que medianamente saber remar. Miguel o Gloria, ¿les quedó algo? Que esto, a mí una cosa que también me pareció muy interesante, lo que él dice de establecer voluntades o de alguna manera convencer voluntades para poder ejecutar. Eso a él le llamó, y lo que tú decías, leíste, Romina, ¿no? O sea, el aprendizaje que a él le supuso, pero cómo también eso es la esencia de la democracia y de la política. Digo, si uno de alguna forma está intentando convencer a los demás y da la posibilidad de discusión y de planteo de las distintas visiones, me parece que está ejerciendo la esencia de la democracia, ¿no? Miguel, ¿te quedó algún apunte? No, básicamente yo insisto, es muy meritorio querer hacerlo a tu manera, pero hay que entender cómo funcionan las cosas. O sea, y acá hay mucho naive de no haberse puesto a pensar cómo funcionan y cómo consigo los apoyos. O sea, lo técnico solo no funcionó nunca, no funcionó. Después una lista de gobiernos, y no quiero hablar de Estados Unidos ni de otras cosas. En Seguro Americano celebramos 60 años de historia. Pero más que contar nuestra trayectoria, queremos hablarte de lo que te hace bien. Por ejemplo, esas anécdotas familiares que se repiten una y otra vez, pero que siempre te hacen reír. Porque para nosotros, el amor es la mejor medicina. Somos el primer seguro privado de salud en Uruguay, cuidando de ti y los tuyos desde hace 60 años. Seguro Americano.
Tu mejor seguro. Cobertura total de asistencia médica. Seguro Americano es un servicio de Sanatorio Americano Coop. Cerramos la tertulia por hoy, que estamos pasados de hora. Miguel me había pedido un telegrama express. A ver, Un telegrama de un minuto. Un telegrama de un minuto quiero. Medio minuto. Dale. Sí. Dale, que había visto tu ¿Estamos mensaje. al aire? Dale, estamos al aire. Hoy es 14 de abril. Hace 53 años fue el día negro de los años 70. Fue el día donde hubo una serie de asesinatos, muertes, fusilamientos, y empezó la discusión en el Parlamento para decretar una guerra interna en nuestro país. Ojalá nunca vuelva a suceder. De acuerdo. Muy cortito. Elecciones en Ecuador, gana por 11 o 12% el candidato actual, que no importa si me gusta, no me gusta, lo que sea, pero es una democracia de Sudamérica y todavía no tenemos un mensaje público del presidente de la República o de la presidencia o de lo que sea a decir, bueno, se ganaron las elecciones, y además tenés a la candidata opositora que se niega a reconocer las elecciones. Sea del color que sea, yo creo que es importante, y más con los países que tenemos un vínculo estrecho, por lo menos agarrar y decir, bueno, es mucha la diferencia. ¿No? Muy bien. Bueno, gracias a los cuatro. Gloria Robaina, Pata González, Gonzalo Barón y Miguel Bresner. ¿Nos reencontramos en los próximos días? Un gusto. ¿Cómo no? Vamos, Río. Felices vacaciones. Gracias. Felices vacaciones para los que se van. Semanas de todos los Semana nombres. de todos los nombres. Ahí Turismo, está. Ahí semana queda. de turismo, semana de No, turismo. me sale la vallista. Turismo, santa, cerveza, criolla, de todo lo que se le La cerveza y ocurra. la criolla me gusta. Todo. La criolla para comer. No, la criolla no tanto, pero la cerveza sí. Para mí es santa.